de Venezuela siempre, siempre Venezuela con este tema. Iniciamos nuestra edición vespertina. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes la información en señal abierta a través de la frontera binacional, desde Arauca hasta Aruba, en el Caribe latinoamericano. También estamos trabajando en equipo, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores, corresponsales, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos y otros países, llevándoles a ustedes detalles informativos sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, iniciamos nuestra edición con una información que tiene moviendo las redes sociales en Venezuela durante este momento. Se trata de una noticia en donde supuestamente, todavía no está confirmado, pero supuestamente el partido Fuerza Vecinal no participaría en la primaria presidencial del 22 de octubre. Esto se escucha en pasillos, pero también lo denuncia la Dirección Regional del Estado Zulia de esa tolda. Se trata a estas alturas de un dato extraoficial porque el partido no ha dicho nada al respecto formalmente, pero según el portal informativo del diario Tal Cual, esta afirmación se recibe de una fuente confiable y ellos pues interrogaron a diversos representantes en las redes sociales del partido Fuerza Vecinal de Sayet y de David Uzcategui, el líder nacional de esta tolda, como se identifica en su cuenta. De hace poco, un mes, no reflejan actividades de calle, recorridos con banderas o símbolos partidistas que tengan estética de campaña electoral. El caso de Sayet, el pasado 10 de abril, publicó un tuit con un video de la iniciativa Si tú fueras presidente, con la que consultaban a las personas de todo el país sobre las propuestas para un próximo gobierno. Fue la última vez que en su cuenta se reflejó actividades en este sentido. Del resto, Sayet apareció el miércoles santo acompañando la procesión del Nazareno. Y por aquellos días de comienzo de abril fue la última vez que paseó por medios de comunicación dando entrevistas sobre la propuesta de su partido para un eventual cambio político. Su timeline se ha llenado de actividades vecinales e informes de su gestión. Uzcategui también anda, según lo dice el portal informativo de Tal Cual, medio guardado. Según sus redes sociales, apenas ha participado de visitas en la zona de Miranda. En el caso de Gustavo Duque, no tuitea nada de primarias desde hace más de un mes. Todo aquello hace pensar que esto pudiera estar propiciando el retiro o la confirmación del retiro de Fuerza Vecinal de las primarias. El 28 de abril está fechado un comunicado interno de la Dirección Regional de Zulia, donde denunció que detener nuestras aspiraciones de participar en el proceso electoral de primaria no es consono con un talante democrático y exigió retomar las actividades, pero no hubo respuesta. Así es la nota sobre el tema de una necesaria aclaración que deberá hacer Fuerza Vecinal. Si decidieron no participar en las primarias, como denuncia la Dirección Regional del Zulia, las razones para ello, especialmente después de que anunciaran el pasado 19 de enero que irían con candidato propio y ratificaran el 24 de febrero tal decisión. Y si no van a las primarias, las harán candidato propio para el 2024 o apoyarán a cualquiera por fuera de la plataforma unitaria. Es la duda que queda sobre este tema. Así que, honda pregunta para los representantes políticos de esta organización. El número de migrantes venezolanos interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos ha caído más del 98% desde el 14 de mayo, cuando el título 42 llegó a su fin. Esto lo ha dicho el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Estado de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, quien señaló que las detenciones de los venezolanos en la frontera con México
se han reducido un poco del menos del 50% desde que el pasado viernes dejara de aplicarse la normativa. Las autoridades fronterizas han registrado una disminución de los cruces de migrantes de todas las nacionalidades en 56% desde finales de la semana, lo que supone una media de 4.400 interceptaciones cada día. De acuerdo con el reporte oficial, durante las dos últimas jornadas, las detenciones han sido menos, mucho menos de 4.000 al día. Antes de que se dejara de aplicar el título 42, los agentes registraban una media de 10.000 detenciones por día. El fin de la medida podría suponer la reducción en el número de funcionarios en la frontera que pudieran detener a los migrantes. Núñez Neto alertó de que traficantes de personas tratarán de utilizar la confusión creada por el título 42 para propagar desinformación. Así que así están las cosas sobre este tema de migración. 50% promedio se ha reducido la presencia de detenciones de migrantes venezolanos en la zona de frontera, la frontera sur de los Estados Unidos. En otro orden de ideas, un total de 16 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país en el mes de abril, según denunció la ONG Utopics en su balance mensual sobre la violencia sobre la mujer en el país. La organización señaló que durante los primeros 4 meses de 2023, por lo menos 63 mujeres fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con el monitoreo que hacen de reportes de medios de comunicación de todo el país. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática que afecta de manera estructural al país, siendo imprescindible el desarrollo de un plan de emergencia feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, explicaron en un informe publicado durante esta tarde. Utopis destacó en su monitoreo que en el país ocurrieron 18 feminicidios en grado de frustración y un total de 8 feminicidios de venezolanas en el exterior. Frente a esta realidad, debemos visibilizarla y darle voz a estas mujeres, niñas y adolescentes asesinadas en manos de la violencia feminicida, exigiendo al Estado acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores. Durante el mes de abril, el estado con mayor cantidad de feminicidios fue Guárico, seguido por Zulia, Lara, Anzoátegui, Bolívar, del Tamacuro, Sucre, Miranda, Aragua, Carabobo, Táchira, Barinas y Cojedes, donde se registraron también casos en esta situación. En Venezuela, en lo que va de este año, está ocurriendo un feminicidio cada 45 horas y un feminicidio en grado de frustración cada 43, según Utopis. En el mismo orden de ideas, hay que recordar que durante su intervención en el CEDAW 85, Cristina Ciordá, coordinadora de incidencia de CEPAS, de la organización CEPAS, recordó que en el 2014 CEDAW instaló e instó al Estado venezolano a producir y publicar datos desagregados y confiables sobre los tipos de violencia contra la mujer en Venezuela. Esto no ha ocurrido y es un factor que contribuye a la situación de crecimiento de los hechos de feminicidio y violencia contra la mujer en Venezuela. Escuchemos parte de la intervención de Cristina Ciordá en este evento de la CEDAW. Informes que respaldan esta intervención son producto del trabajo de 18 organizaciones, redes y coaliciones venezolanas. Apreciado comité, en los primeros 7 días del mes de mayo se registraron 5 casos de femicidio en Venezuela y 4 intentos de femicidio, es decir, una acción femicida cada 24 horas. Esto no lo sabemos gracias al Estado venezolano, sino a la documentación del Observatorio Digital de Femicidios de CEPAS. Entre la fecha de las últimas cifras provistas por la Fiscalía en el año 2016 hasta el 2022, los femicidios se han más que duplicado. La violencia cobró la vida de 282 venezolanas el año pasado. El Observatorio Digital de Femicidios busca llenar un grave vacío que deja el Estado, la falta de datos.
La opacidad del gobierno hace imposible elaborar e implementar políticas públicas que atiendan a las necesidades de la población que atraviesa una emergencia humanitaria compleja. Este comité instó al Estado a producir y publicar datos desagregados sobre los tipos de violencia contra la mujer. Esta recomendación deliberadamente se ha incumplido. Las cifras presentadas por el Estado en su informe nunca han sido de acceso público, no son verificables y dan cuenta de una tendencia que no se corresponde con lo registrado por las organizaciones independientes. Un ejemplo de ello es la situación de trata de mujeres y niñas. Los datos presentados provienen de diferentes e inconsistentes órganos del Estado que no cumplen con las recomendaciones sobre registro desagregado. La consecuencia, el fiscal general habla de 696 víctimas de trata entre 2017 y 2021. En el mismo periodo, la organización Mulier documentó más de 1.800 casos solo de mujeres y niñas. El Estado calla, pero los defensores de derechos humanos sí recogemos estas historias, las de las víctimas desatendidas y revictimizadas por un sistema en el que no confían, las de las mujeres migrantes y refugiadas, que son parte de la segunda crisis de movilidad más numerosa del mundo, que el gobierno dice que no existe. Bueno, es la posición de CEPAS sobre el tema del feminicidio y la violencia contra la mujer en Venezuela. De verdad que no se ha mostrado por parte del Estado venezolano interés alguno en definir una política pública sobre este tema que, como hemos visto por las cifras, sigue creciendo en Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela con más información. Según el Índice de Calidad Institucional 2023 que elabora anualmente la Red Liberal de América Latina y que hace un análisis de las instituciones políticas y del mercado de 183 países, Venezuela ocupa el lugar 182, solo superando a Corea del Norte. ¡Qué honor! Estamos por encima de Corea del Norte. De 183 países en materia liberal estamos en el número 182. En el ranking de menor calidad institucional del mundo, Venezuela está al lado de Afganistán, Somalia, Sudán del Norte, Libia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Eritrea, los países más pobres de África. El ICI es un indicador de la Red Liberal de América Latina, de la cual forma parte, se dice, Libertad por Venezuela, que se publica anualmente desde 1996. Sus nuevas estimaciones fueron divulgadas el pasado lunes por un equipo de investigación liderado por el economista argentino Martín Krause, doctor de Administración y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Este índice evalúa el estado de las instituciones políticas y económicas mediante factores como el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la perfección de la corrupción, la transparencia, la libertad económica y el entorno de inversión en todo el mundo. Además, comprende 4 categorías de los estados en función de la calidad institucional, de buena, buena media, media pobre, pobre y otros. Venezuela bajó del puesto 162 al 182 durante este año. El informe producido por Dial evidenció que solo República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Argentina registraron mejoras en cuanto a su calidad institucional al obtener posiciones relevantes, y el resto de países latinoamericanos quedaron fuera de bloque. Venezuela, el último país latinoamericano con una inflación de 305,7%. Esta es la situación de Venezuela en su índice de calidad institucional a nivel mundial. Por otra parte, la identidad de los electores en materia de primaria puede estar protegida a pesar de que se utilice el sistema automatizado de votación del Consejo Nacional Electoral. Esto lo dice Robinson Rivas, magíster en Ciencia de Computación, actual director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, quien no duda en afirmar que es posible resguardar la identidad de los electores que voten en la primaria, incluso si se utilizan las máquinas captahuellas. El uso del sistema de identificación biométrica para la elección del candidato presidencial opositor ha generado divisiones entre los partidos por el temor de que se filtren los datos de los votantes y que luego se usen como herramienta para la retaliación política. Recientemente, un grupo de venezolanos, entre los que destaca Teresa Albáñez, enviaron una carta a la Comisión Nacional de Primaria para rechazar el uso de la captahuella. Con captahuella del CNE
Rivas, el experto de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, Robinson Rivas, ha dicho que la primera opción es ajustar el software de la máquina de votación para que después de la primaria se eliminen los datos de los electores. Esto supone prescindir de la auditoría ciudadana fase 2, que suele hacer el CNE después de cada proceso electoral. La opción 2 es implementar claves compartidas para que el CNE no pueda acceder a los datos de los electores contenidos en las máquinas de votación sin la autorización de la Comisión Nacional de Primarias. A juicio de este experto, se puede evitar la filtración de la información. Sin embargo, hay muchos factores dentro de las primarias que no están de acuerdo con la participación del CNE en este proceso que es organizado por los factores de la oposición. Bueno, la Asociación Salto Ángel ha solicitado cautela a los migrantes venezolanos en su ruta hacia los Estados Unidos. Vamos a ver la visión de esta asociación Salto Ángel sobre el tema. El 11 de mayo venció el título 42 de Estados Unidos, una orden emitida por los organismos de salud en marzo del 2020 para mitigar la propagación de la pandemia. Es por eso que a partir del 12 de mayo entra en vigor el título 8, donde le da la orden o autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección a expulsar cualquier persona que intente ingresar de forma irregular a este país. Si eres migrante y estás considerando ingresar de forma irregular, aparte de ser deportado inmediatamente, también pierdes la oportunidad de aplicar al parol humanitario. No creas en los cuentos de un primo o el amigo de Facebook. Busca fuentes oficiales, no arriesgues tu vida y la oportunidad de ingresar a Estados Unidos de forma regular. Bueno, recomendaciones de la organización Salto Ángel, de esta fundación venezolana. Elsa Castillo ha manifestado y ha calificado como una canallada más el anuncio del presidente de facto el pasado Día del Trabajador, cuando se le negó al pueblo venezolano el aumento salarial. Ella afirma que luego de 4 meses de manifestaciones han logrado un nivel de conciencia y le hemos quitado la máscara a Maduro, que le estaba diciendo al mundo que en Venezuela se había arreglado. Ya todo el mundo sabe que Venezuela no se arregló, que eso era una pantalla hecha por los enchufados que han hecho un despliegue de un sinnúmero de cosas y que seguramente lo están haciendo con el propio dinero de los venezolanos. En cuanto a la posibilidad de que Maduro cumpla con las exigencias del magisterio, Castillo expresó, no, él no va a cumplir las exigencias de nosotros, porque ese es un hombre que nunca ha hecho nada por la educación, ni siquiera por su propia educación. Si él hubiese hecho algo por su propia educación, una vez que fue canciller, hubiese tenido un mínimo de preocupación por leer, por foguearse, un poco de respeto a lo que debe ser un canciller, y después teniendo el cargo de presidente, foguearse un poco respecto a lo que debe ser un presidente, que debe ser fundamentalmente un estadista. Por otra parte, cree que con las desmejoras y el hostigamiento hacia el gremio, el gobierno chavista busca que los educadores abandonen el sistema educativo y hasta el país para formar personas que van a tener un título, pero que estarán vacíos de conocimiento. Un médico que ellos forman en 3 años y a quien no lo forman como un médico, no está capacitado para ejercer medicina. Y si revisas las otras carreras en donde ellos han metido sus manos, te vas a encontrar que ese es el resultado. Es la posición de la profesora Elsa Castillo sobre este tema. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestro corresponsal, Michelle Carrillo, desde la costa atlántica de Barranquilla, en Colombia. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miros Cátegui y nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio, transmitiendo desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Les reporta para ustedes el periodista Michelle Carrillo de La Voz desde Barranquilla, costa atlántica colombiana. Y estos son nuestros titulares del día de hoy. Una dosis de civismo reciben miles de estudiantes en los colegios de Barranquilla. Nació en Barranquilla una cría de paujil de pico azul, ave en peligro de extinción. Atlántico, el departamento más competitivo de la región Caribe. Hombre muerto en atentado sicarial, había sido extraditado a los Estados Unidos.
Los estudiantes de las instituciones educativas distritales Mundo Bolivariano se sumaron a los 7.200 niños y adolescentes que están recibiendo la guía cívica en las escuelas de Barranquilla. Lo anterior es con el propósito de generar sentido de pertenencia por la ciudad, así como prácticas de cívico y datos históricos de la capital del Atlántico. La actividad se da por medio de talleres de cultura ciudadana que se consolidarán este año con estudiantes de cuarto y noveno grado de 60 colegios, según informó la administración distrital. La guía cívica es diseñada y compartida por la Oficina de Cultura Ciudadana en las instituciones públicas y privadas para exaltar los valores positivos de los barranquilleros por medio de herramientas útiles para la construcción social. Una maravillosa noticia se dio el pasado 4 de mayo en el Zoológico de Barranquilla, donde nació un paujil de pico azul, una especie endémica exclusiva de Colombia y la cual tiene su mayor hábitat en el norte del país. La caza de estos ejemplares, la contaminación y la deforestación han puesto en peligro de extinción esta especie. Se estima que solo queden unos 2.500 de estos individuos viviendo en la naturaleza. De hecho, el Zoológico de Barranquilla realiza en el Monte de María desde el 2018 una investigación científica intentando encontrar más especies, pero hasta ahora no han sido detectadas por las cámaras trampa. Los pocos paujiles de pico azul que están en el zoológico del país fueron rescatados de los traficantes de fauna, son 27 en total en todo el país. En Barranquilla se encuentran 2 ejemplares que gracias a los ciudadanos y un equipo de expertos han logrado reproducirse con éxito. Uno de ellos tiene 12 años de vida. El Atlántico se ubica como el tercer departamento más competitivo del país en 2023 y como el primero en el Caribe colombiano. La información la confirma la más reciente medición del Índice Departamental de Competitividad realizado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de Rosario para los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá. De acuerdo con los resultados de la medición, Atlántico ocupa el tercer lugar, posición con un puntaje del 6.31 sobre los 10, ubicándose por encima de Risaralda y Valle del Cauca. El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Chillén, señaló que con esta edición del IDC hemos querido reconocer las iniciativas locales que han demostrado aciertos en políticas públicas. La medición resalta el desempeño en el pilar de salud, donde el departamento llega a la segunda posición con un puntaje de 6.98 sobre 10, con una destacada cobertura en vacunación triple viral y pentavalente, respectivamente. Finalmente, en cuanto a la infraestructura, se destaca el porcentaje de vías primarias en buen estado, con un puntaje ideal de 10 sobre 10, así como el indicador de red pavimentada a cargo del departamento por área, donde ocupa la tercera posición con un puntaje de 7.58 sobre 10. Un hombre perdió la vida la mañana de este martes luego de ser víctima de un atentado sicarial. El hecho ocurrido en el norte de Barranquilla se registró en la calle 98 con carrera 59B, sector por el que se moviliza la víctima en una camioneta de alta gama. Las primeras versiones dan cuenta de que el sicario iba en una moto y dispararon contra el conductor de la camioneta, quien fue identificado como Juan Carlos Gastal Legarda, de 54 años de edad. El hombre recibió 5 disparos, por lo que perdió el control del vehículo. Fue llevado a la emergencia de una clínica de la ciudad, desde donde se reportó su muerte por la gravedad de las heridas. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo, dijo que Gasca tenía anotaciones judiciales y que había sido extraditado a los Estados Unidos en el 2005 tras ser vinculado a organizaciones del narcotráfico. Luego de pagar su condena, regresó al país. Y con esta noticia llegamos al final del reportaje por el día de hoy. Para Radio Delfín de Riohacha, Guajira Binacional 1060M, Radio San José de Cúcuta 1160M, Radio La Voz de Río Arauca 1110 AM, Radio La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM, simultáneamente de lunes a viernes de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia. Si nos quieren escuchar de cualquier parte del mundo,
lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Siempre Venezuela. Reportó para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michel Carrillo de la Hoz. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos el tercer segmento del programa, la segunda hora de Siempre Venezuela. Siempre trabajando para todos ustedes, un equipo, y entre ellos está Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Alan Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela a esta hora. ¿Cómo has pasado este mediodía? Bueno, perfecto, pero hay preocupación y bastante preocupación porque ya se ha vuelto común en México el secuestro de migrantes. Ahora Sí, ese es el nuevo delito que las bandas mafiosas de alto nivel, mediano y bajo nivel han de los encontrado para coyotes. terminar de exprimir los pocos recursos que puedan tener los migrantes que llegan a ese país de manera masiva. Y esta situación pues hace prever que vamos a tener noticias nada alentadoras sobre este tema. Hace apenas 2 semanas, una acción policial logró rescatar a un grupo de migrantes, entre ellos varios venezolanos que se encontraban allí, pero era una banda pequeña, era una banda de Lampa Común la que los tenía secuestrados. Pero en esta oportunidad se trata de una banda que es nada más y nada menos que el Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más antiguo de México y que actúa a sus anchas en la zona central norte de ese país. Apenas un grupo de migrantes, unos 9 migrantes, lograron escapar de este cerco y han denunciado el caso, pero la situación es grave. $1.500 por cabeza están cobrando para liberar a estas personas y que sigan su ruta hacia el norte. Una cosa de verdad bastante triste y lamentable. Fíjate, la palabra como lo dijiste, $1.500 por cabeza. Imagínate 100 personas, ¿cuánto harían? O 200 personas que por ahí han pasado, Alan. Y lo mismo está ocurriendo entre el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, y otras zonas que están más alejadas entre Necoclí y las costas para ir hacia la isla de San Andrés en el archipiélago colombiano. Alan, los coyotes no han escapado de esta barbarie, están haciendo desastres, secuestros, asesinatos, vacunas, robos masivos, tráfico de órganos y paremos de contar. Bueno, yo digo que, qué pruebas tan terribles tienen que pasar estos migrantes que escapan de una realidad y se consiguen ahora con otra realidad tan terrible como esta. Porque no es solo eh, ser atracado, ser robado, ser amenazado en la selva del Darién, como Violadas. lo veíamos ayer en el video que mostraste en uno de los reportes. Es que ahora en toda la ruta centroamericana te extorsionan y en México te vuelven a secuestrar, te vuelven a amenazar, hay persecución por parte de las autoridades, hay la imposibilidad de atravesar el muro que separa a Estados Unidos de México, el río ya se vuelve peligroso. Es decir, yo no sé qué otro mal, qué karma tiene la población migrante de Venezuela, de otros países del mundo, que sufrir, que están pagando en vivo este dolor tan terrible y tan difícil. Una cosa de verdad bastante lamentable. Sí, y fíjate algo, Alan, que por lo menos los gobiernos tanto de Colombia, Panamá y los Estados Unidos conjuntamente van a empezar a bloquear partes de las entradas de el tapón del Darién y por supuesto las entradas a diferentes países de Centroamérica hasta llegar a México. México a veces uno no sabe cuando ve las noticias, no se define, no apoya alguna otra enmienda que tienen, la gente sigue entrando, otros no han podido salir de ese entorno, otros han sido secuestrados.
Alan, tú tuviste un entrevistado aquí en el programa Siempre Venezuela Radio, que hasta el momento, desde el 17 de diciembre, no se sabe absolutamente nada de la familia García. Se presume que hayan sido tirados a la fuera de borda, es decir, al mar Caribe entre el archipiélago y las costas de Nicaragua. Estuve versando algunos temas con familiares de ellos, pero hasta el momento no se sabe nada. Sí, son cosas terribles. Ahora, yo digo una cosa, este, si usted piensa migrar por esa vía, tome en cuenta todo esto. O sea, no se lleve hasta la abuela de la casa para migrar. Así es. Sea, si lo va a hacer, cosa que no recomiendo en este momento, pero si lo va a hacer, si tiene la decisión de hacerlo, hágalo solo o en compañía de algún familiar cercano, pero fuerte que pueda soportar esta pela, porque esto es terrible. Establezcase en el país de destino que usted haya seleccionado. Fortalézcase económicamente y si tarda un año o 2 años, hágalo por el bien de su familia antes de pedirla o trasladarla o llevarla a su familia, a sus hijos, sus padres no merecen este sufrimiento y este dolor. Mira, yo le digo, ¿qué más le puedes exprimir a una familia que ha puesto todo el empeño para que su, su hijo o alguno de los familiares, el esposo, hagan este viaje? Y encima de eso tienes que pagar $1.500 para que te libere unos delincuentes en México. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde saca la gente plata para hacer estos sacrificios tan enormes y rudos? Que son rudos totalmente. ¿De Claro, dónde y saca eso la no plata? son en 2 días, Alan. Desde el Darién hasta la Ciudad de México, en diferentes partes, a veces son hasta 4 y 5 meses, Alan, a pie atravesando todo el centro Caribe, es decir, Centroamérica y parte de Sudamérica hasta los Estados Unidos, es decir, hasta Norteamérica, porque México pertenece a América del Norte. Sí. Vamos a cambiar de tercio. Otra noticia nada alentadora. Resulta que a varios jubilados les pagaron la mitad del bono de guerra, 700 y tanto, cuando en la Gaceta decían 1.225, creo, si mal no me equivoco, Sí, eh, bol- eh, correcto. bolívares. Y a esto le pagaron la mitad. Este, el gobierno dice que es culpa de ellos porque se equivocaron al llenar Las la planilla nóminas. del sistema Patria y se colocaron como activos y no como jubilados y por lo tanto el sistema les descuenta la mitad porque supone que ellos están cobrando cesta ticket. Esa fue la única explicación que dio el gobierno ayer para tanto incidencia de personas que están, apenas les llegó la mitad del bono. Esto es humillante. Todo Claro, esto, y eso es otra mentira más del gobierno, Alan. Eso es falso totalmente. No lo van a saber ellos cuando están pendientes de todo, a la mirada de todo el mundo. no, yo te digo una cosa, si eso era, era un problema, ¿por qué no lo explicaron antes? Le dijeron, mira, si usted no se ha inscrito en el sistema Patria y se va a inscribir hasta ahorita, si usted es jubilado, no coloque activo. Eso se podría haber explicado antes, ¿no? Por supuesto que sí. Pero ocurre ahora que supuestamente mucha gente cayó en este error y mucha gente está cobrando la mitad de los bonos. ¿Tú sabes cuándo le van a pagar el resto del bono? Eh, Agárrense, no, no, cuando San Juan, mire, haga agache así, el dedo. haga así, pero por lo demás, esa plata es irrecuperable. Y mira, me da una indignación que pasen esas cosas en Venezuela. Porque si hay alguien necesitado en este momento, si hay una población en riesgo totalmente, es la población de jubilados y Vulnerable, pensionados Alan, en el país. vulnerable. Y entonces la gente pues tiene que sentirse humillada. Es como vivimos en un país en donde el Estado somete regularmente, de manera permanente y perversa a la población a un estado de postración y humillación.
en donde no se respetan los derechos, donde no se valoran los derechos y en donde usted, si es jubilado y pensionado, ay Dios, aténgase, porque lo que le viene es triste y difícil y nadie hace nada dentro del Nada. régimen de facto para aliviar esta situación, más bien la complican cada día más. Alan, fíjate, tú conoces bien el tema, ¿no? Sobre jubilados y pensionados, pero casi nunca hablamos del tema de la escala menor, que son los sobrevivientes. Alan, que es una escala mucho menor en el tema de salario. Es decir, ¿qué hará esa gente que son los sobrevivientes? Bueno, el tema es que para algunos que no lo comprenden, sobreviviente es aquel familiar directo de una persona que tenía régimen de jubilación y que al fallecer deja esa pensión a nombre de su familiar directo, su esposo o esposa en este caso. Y estos sobrevivientes, pues, les queda el título sobreviviente. No sé qué estarán haciendo porque definitivamente no hay nada que pueda justificar que haya personas ganando incluso menos que menos. 20% menos. ¿Sí? Una situación de verdad bastante humillante. O sea, mire, Total, trágica. esta Venezuela que hoy tenemos es la Venezuela en donde el Estado ha tomado el derecho por la fuerza, obviamente, y por encima de la propia Constitución, de creerse el dueño y propietario del país y creerse el dueño y propietario de las vidas de los venezolanos que están en este país. No Escogen, acepta escogen qué comer, escogen qué vestir, escogen qué Ah, calzado. Alan, esto es como la dictadura férrea, mano dura, puño de hierro que tuvo Mao Zedong. claro, yo te digo una cosa, o sea, yo le pregunto al que genuinamente confió en el chavismo y votó por Chávez. Este es el país que usted quería, este es el país que usted soñaba hace 23 años. La Venezuela de hoy no se parece en nada al país que nos pintaron. Nos pintaron pajaritos en el aire y nos engañaron a todos. Bueno, incluso a los que no votamos por nunca por el sistema chavista. Pero Un socialismo incluso, inventado del siglo XXI que lo que hizo fue ser el socialismo, pero del siglo XIX. ¿no? Y casi vámonos al tema del esclavismo. Un Por país de supuesto. esclavos es lo que mire, el chavismo funciona en este momento en un país de esclavos. Esclavos que no tiene, que trabaja por miseria. Esclavos que no pueden opinar ni rebelarse frente al dueño. Esclavos que se someten a lo que diga y a los dictámenes sobre su vida por parte del régimen. Es decir, estamos en un mundo en donde parece distópico, pero es un mundo real, es el mundo que tenemos, es la Venezuela de hoy. Nadie lo puede creer, pero un país que nada en riqueza, porque si hay algo que nos bendijo Dios es riqueza de todo tipo, un país que nada en riqueza, en donde la gente muere de hambre. Una cosa insólita, totalmente. Una carencia total, Alan. Colas kilométricas para surtir combustible, las escuelas cayéndose, el sistema de salud en un 98% destruido. No tenemos nada. Aparte, el plan de carreteras nacionales que tuvo Venezuela, Alan, actualmente más del 75% está destruida. Bueno, cambiemos el tercio nuevamente. Vámonos al tema de las primarias. Hay Agárrenlo. organizaciones de la sociedad civil que proponen un debate para el próximo 6 de junio entre los precandidatos a las primarias. Para que, bueno, para que presenten su plan de gobierno, para que presenten su plan de acción, sus propuestas al país y aspiran que participe la mayor cantidad de candidatos, de precandidatos a las primarias. Obviamente, pues en un país
en donde las ideas pareciera que está detrás de la acción. Es importante tener debate porque así cada quien se fija con claridad qué es lo que ofrece cada una de estas personas. En Venezuela no estamos acostumbrados mucho a este tema de la confrontación de ideas. Nos hemos acostumbrado más bien a la confrontación en la calle, al enfrentamiento duro, a veces Sí. irracional. Y eso es algo que no era típico en el país, Alan. Los debates eran hasta televisivos, radiales, habían como una forma de cabildos abiertos. Hoy en día parecen aves rapaces, aves carroñeras entre ambos. Estamos hablando del término de la oposición, Alan, porque la dirigencia de los rojos rojitos, eso tienen la pata en el cuello de cada uno, y eso tienen que aplaudir como la foca lo que diga el amo del valle, que sería Nicolás Maduro, Diosdado y su grupo. Pero en la oposición no había pasado eso nunca. Tú lo viviste, ADECO, PEI, el MAS, etcétera, los países, los partidos tradicionales, pero hoy sí hay una confrontación, Ala. Hoy la diferencia política ha cambiado muchísimo. Pero sí, pero es bueno el debate de ideas. Es Claro, bueno que se hable de qué país sueñan. A mí me entristece que muchos dirigentes políticos no te hablan del país que sueñan. Prefieren los hechos inmediatos y el hoy. sí. Pero es que hay que hablar del país que quieren y cómo lo van a lograr, porque no es solamente decir, mira, yo quisiera que Venezuela fuera esto y aquello, sino que cómo voy a lograr que Venezuela sea eso o aquello. La recuperación industrial, la recuperación empresarial, la recuperación del sistema eléctrico, del agua potable, la recuperación de la seguridad y la recuperación del venezolano, Alan. Pero hay gente que no habla de estos temas, hay gente que se No, para queda nada. en la inmediatez. Y por culpa de quedarse en la inmediatez es que hemos perdido oportunidades históricas para haber acabado con este sistema que indudablemente oprime, persigue y cercena derechos. Totalmente. Por estar pensando en el hoy y no en el mañana. No, y en Por el hablar como bolsillito también, políticos, Alan. ¿verdad? Por hablar como políticos y no como estadistas. En Así Venezuela es. nos hace falta estadistas, personas que hablen del presente, que tengan elementos del pasado, pero que hablen y construyan el futuro. Necesitamos De acuerdo estadistas en contigo. Venezuela. Estoy de acuerdo contigo. Esa es una terminología muy bien y una reflexión pura. Ya que, ¿sabes qué me preocupa a mí, Alan? Cuando digo sabes, es que la generación de relevo está muy apática sobre el tema de las elecciones primarias, de una elección en Venezuela, y muchos de ellos, Alan, que esto es lo más preocupante, no les interesa que les hablen del país. Y esto lo vivo a diario, lo he visto en diferentes partes, y eso me preocupa muchísimo. Bueno, pero es una realidad. Hay que reconquistar ese núcleo Correcto. de votantes. Son 77, no son 72 ni 70, como se había dicho la semana pasada. No, Son son 77. 7-7. 77 las ciudades donde se va a votar en las primarias. Y bueno, para ponerle un ejemplo cercano, aquí en Colombia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Cali. Son 6 ciudades colombianas en donde se va a poder ejercer el derecho al voto. Habrán zonas en donde la gente, por razones económicas, no podrá votar, pero Correcto. por lo menos estas son las ciudades que tienen la mayor concentración de venezolanos, según la estadística reciente de Migración Colombia. Bueno, imagínate, por eso es que yo lo detallé y lo vuelvo a redetallar, Alan. 15 municipios del sur de La Guajira, incluyendo Ribacha, que es la capital del distrito, San Juan del Cesar, el Magdalena, y estamos hablando de Santa Marta, el Rodadero, que no va a haber una votación efectiva ni Sincelejo ni Córdoba, que es una población del Caribe colombiano. Cartagena de Indias, es decir, que hay una población masiva en esa zona. ¿Quieres saber algo, Alan? La votación en Bogotá no es como la gente está pensándolo por ser capital de Colombia, no, en absoluto. La gente ahí es más apática en el sector para las votaciones a estas primarias porque la gran mayoría son jóvenes con otra elocuencia mental donde ellos dicen, no, no me interesa, no voy a votar.
quienes pudiesen votar en la capital, en Cundinamarca, toda esa zona, es la persona de 35 años en adelante, pero la persona que no esté inscrita, por supuesto, y tenga 25 o 30 años ante el CNE, posiblemente vote. Pero quienes van a votar son las zonas binacionales, norte de Santander, Cúcuta, el Arauca, la zona del departamento de La Guajira, San Juan, la costa atlántica y por supuesto el Casanare hasta el Putumayo. Bueno, fíjate casos particulares como este. En Argentina solamente se va a votar en Buenos Aires. Me parece bien porque ahí hay Sí, 180.000 venezolanos que incluso tienen derecho al voto en las próximas elecciones argentinas. Hay eso es correcto. Brasil, por ejemplo, hay 4 ciudades donde se puede votar: Boavista, Manaus, Sao Paulo y Pacaraima. En Chile, solamente en Santiago y Valparaíso. En España hay más votantes. Mira, en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Tenerife, La Coruña, Valencia y Málaga. Es decir, 6 ciudades españolas. Ahí se podrá, no 7, porque incluye La Palma de la Gran Canaria. Siete centros de votación. Sí que es la zona de Tenerife. Sí, siete Oye, centros me de llamó mucho votación la de atención, venezolanos. lo que acabas de versar en el tema de Brasil, ¿no? Paracaima, Manaus y Boavista, que están muy cerca de la frontera, de lo que llamamos la línea entre Venezuela y Brasil. Son poblaciones, no es que estén cerca, pero están en un triángulo, Alan. Y la más lejos es Sao Paulo. Bueno, en Estados Unidos, Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Dallas, Miami, Orlando, New York. O sea, estamos hablando de 8 ciudades en los Estados Unidos donde se podrá ejercer el derecho al voto en estas primarias. Más de 8, perdón. Está San Francisco, Los Ángeles, Salt Lake City, Seattle, Washington. Estamos hablando de 12 ciudades. Solamente en Estados Unidos se concentra el mayor número de centros de votación. Pero Caramba, fíjate, por lo menos, pero fíjate una cosa, hay menos población venezolana en Estados Unidos que la de Colombia. La lógica sí. indica que debería haber más centros de votación en Colombia que en Estados Unidos. Eso O es sea, lo que a mí me extraña, Alan. Me extraña muchísimo porque en la zona que es del Casanare, el Huila, el Bichada, el Meta, Nariño, Mocoa y sobre todo en el departamento de La Guajira, donde hay cantidad de migrantes retornados, desplazados, votantes colombos venezolanos desde hace más de 30 y 40 años. Es decir, esa parte no la entiendo. pues mire, aquí hay, por lo menos aquí en Colombia, faltaría un centro de votación en Arauca, Correcto. faltaría un centro de votación en La Guajira, en Riohacha, En Bolívar, Alan, Cartagena de India. porque hay más población. Mira, es que la lógica, o sea, ya vemos una falla acá. O sea, hay más votantes para las primarias en Colombia que en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos hay Totalmente. más centros de votación. O Porque hay otras organizaciones, Alan. sea, estas decisiones no se tomaron estrictamente por la cantidad de votantes potenciales, se tomaron No, por otros factores. Esto es lo que me dice exacto. esta lista. Ahora, fíjate algo, Alan. La gente quiere arreglar los problemas. Aparentemente hay un consulado que lo tiene el hermano de Francisco Javier Arias Cárdenas. Creo que es Robert, no me acuerdo, pero es Arias Cárdenas. Hasta el momento, y ya está confirmado, no está elaborando ni entregando absolutamente nada en ese consulado en el norte de Santander. Bueno, son temas que al gobierno es el que a menos le interesa que este proceso se avance, Por supuesto. definitivamente. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, hemos tenido hoy la lengua muy viperina, muy candente, pero con la realidad en el pulso de lo que está sucediendo. Amanecerá y veremos y esperemos que tengamos buenas noticias, noticias impactantes y que por supuesto veremos qué pasa. Una feliz tarde para ti, para la audiencia y será hasta mañana.
Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. De acuerdo a la ONG Prepara Familia, en Venezuela hay hoy 19 millones de personas afectadas por un sistema público de salud que no funciona. Igualmente denunciaron que el régimen chavista del presidente de facto, Nicolás Maduro, incumple las medidas cautelares de organismos internacionales en esta materia. La vocera de ONG Prepara Familia, Caterina Martínez, denunció esta situación en el marco del Foro Venezuela en Emergencia sobre la situación de los trasplantes de órganos en el país venezolano. Tenemos más de 19 millones de personas afectadas en el sector salud. De esta población, más de 10 millones de personas son pacientes directos en distintos centros por presentar algún tipo de patología. De acuerdo con Martínez, las cifras responden a los reportes del mes de marzo del 2022. La vocera no descarta que una actualización sobre estos datos arrojaría cifras mayores para el año 2023. 19 millones de venezolanos. Si tenemos una población estimada de 28 millones de habitantes, 19 millones es prácticamente el 60% de la población. Saque número en relación a este tema. Bueno, ¿qué implica la nueva ley de protección de activos? Para el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, el instrumento legal que trabajó la comisión especial dirigida por Diosdado Cabello está dirigida a aumentar la persecución interna contra la dirigencia de la oposición, puesto que por ser una legislación nacional no afecta a procesos judiciales que involucran activos venezolanos en el exterior y que están en desarrollo, como el juicio por el oro en Inglaterra. Esta ley no era necesaria porque el gobierno venezolano ya ha tomado acciones para recuperar el control de los activos en el exterior de manos primero del gobierno interino y luego de la Asamblea Nacional del 2015. Luego, si quería aplicar sanciones, puede recurrir a la legislación vigente, como lo dice el mismo artículo 10 de la recién aprobada ley de extinción de dominio. Pero el objetivo es otro más que no es otro que va más allá de la recuperación de los activos. Los artículos 12 y 13 son la verdadera razón de la ley, sostuvo el abogado. El artículo 12 establece la responsabilidad penal contra quienes usurpen funciones o se atribuyan ilegítimamente la representación del Estado en el manejo y defensa de activos en el exterior, en alusión al extinto gobierno interino y a la Asamblea Nacional de 2015, y se remite a la aplicación de la legislación vigente. En este punto, Cabello advirtió durante la segunda discusión que se mencionaba de forma general, es decir, a toda la legislación vigente, para que entraran castigos por delitos como el de traición a la patria, sancionado hasta con 30 años de prisión, o la ley de contra el odio. En el mismo artículo se remite a la aplicación de la extinción de dominio, confiscación de bienes sin esperar una sentencia firme por un delito cometido contra los bienes de los acusados ubicados en el país por considerarse provenientes de una actividad ilícita de delincuencia organizada. Por esta ley solo se pretende justificar la represión en contra de los venezolanos que representen al gobierno de Venezuela en el extranjero, en concreto para confiscar sus propiedades en Venezuela con base a una reciente ley de extinción de dominio. Coincidió y afirmó un abogado ligado al extinto gobierno interino que prefirió omitir su nombre. El artículo 13 también sanciona con pena de 15 o 20 años de prisión a quienes participen directa o indirectamente en las negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos, actos de enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades y representación en el extranjero, y quienes se atribuyen la representación del país en el exterior. En este punto, Cabello incluyó bufete de abogados y asesores y hasta lobistas a favor de las sanciones internacionales que impiden a Miraflores hacerse con los activos. Al respecto, Daniels recordó que los profesionales del derecho son accesorios en un proceso judicial, por lo que no se les puede responsabilizar de los delitos atribuidos a los titulares de esta acción. Tampoco descarta que el gobierno de Maduro busque castigar especialmente a abogados que ejercieron como procuradores, como José Ignacio Hernández y Enrique Sánchez Falcón, del distinto gobierno interino precedido por Juan Guaidó, y que dirigieron la actividad de defensa de activos en el exterior contra la administración de Maduro. Actualmente esa responsabilidad recae en el Consejo de Administración y Protección de Activos, asignado por la Asamblea Nacional del 2015 a principios de este año. El alcance, el artículo 8 de la ley
Declara nulo e ineficaces las actuaciones, negociaciones o acuerdos relacionados con el control y manejo de los activos en el exterior por parte de la Asamblea Nacional del 2015 y se atribuye solo el rol de defensa de dichos bienes a la Procuraduría General de la República. Draconiana esta ley. Y como lo hemos dicho y lo hemos mencionado y repetido varias veces en este programa, lo único que busca es perseguir a los opositores, atacarlos en su base patrimonial. Poco falta ya para que, al igual que Nicaragua, le quiten la nacionalidad. Vamos a escuchar ahora el reporte de Claudia Gutiérrez, nuestra corresponsal en Venezuela, para el programa Siempre Venezuela. Saludos y buenas tardes. Andas Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país. Nueva Esparta, Margarita, la perla del oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Bandas delictivas en el estado Anzoátegui habían hecho varias tomas clandestinas de combustible en las tuberías pertenecientes a la Estatal Petróleo de Venezuela. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en operaciones conjuntas cerraron esta conexión ilegales. Así lo informó en su cuenta de Twitter el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, quien explicó que estas tomas no permiten el flujo correcto de los poliductos. Más información desde el estado Nueva Esparta. En las últimas semanas se incrementaron los naufragios en la región insular. Ante esto, el biólogo y expresidente de INEPESCA, Paul Bermúdez, pide a las autoridades una inspección general a las embarcaciones pesqueras de Nueva Esparta. Bermúdez dijo que se debe realizar un operativo de revisión a los peñeros que están en las 64 comunidades pesqueras de la región insular. Más información desde el estado del Tamacuro. El comandante y jefe Jackson London, director de la policía del estado del Tamacuro, informó sobre la detención de un hombre por el presunto delito de agresión sexual. El ciudadano quedó identificado como Giancarlo Mendoza, de 42 años de edad, con residencia en Alexis Marcano de Tucupita. Una comisión arribó al sector atendiendo una denuncia de la supuesta víctima, quien afirmó que era su expareja. El detenido ya está a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la localidad. A esta hora culminamos las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, fue el reporte de Claudia Gutiérrez para la zona de Oriente y la isla de Margarita en Venezuela. La ONG Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, exigió hoy Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, Día del Internet, respeto a las libertades digitales de los ciudadanos, así como el acceso libre y seguro al Internet. La ONG pidió que se respeten y mejoren las condiciones de libertad de expresión del entorno digital en el país, ya que aseguró desde hace algunos años se han identificado casos de bloqueos a portales informativos, suplantaciones de identidad, campañas de desprestigio en redes sociales, fallas en la conectividad y suspensiones de perfiles en plataformas sociales, entre otras limitaciones. IPIS documentó en el año pasado un total de 27 incidencias en el entorno digital, las cuales comprendieron bloqueos a páginas web de medios de comunicación, hackeos y otros ciberataques, informó en su reporte anual. De este total, hubo 8 casos de cierre y suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, bloqueo selectivo de páginas web, ataques de denegación de servicio, hackeos, suplantación de identidad, divulgación en Internet de información personal de un periodista y acceso ilícito a un medio o soporte digital, además de estafa. La censura y los ataques a los espacios digitales representan una amenaza reiterada contra los derechos civiles y las garantías informativas, señala, especialmente en una realidad marcada por la persecución contra los espacios informativos en los medios de comunicación tradicionales, añadió IPIS. Vamos a ver este video. Dirigentes de la localidad de Duaca, en Crespo, compañía de representantes del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Lara, acudieron a la sede del Ministerio Público a denunciar en Barquisimeto la apropiación indebida de un lote de terrenos que son del municipio. Veamos. Encontramos acá en la Fiscalía Superior
introduciendo unos documentos en la cual pues los crestenses estamos muy preocupados por lo que está pasando con los terrenos que están en adyacencia a la Guardia Nacional. Estos son unos terrenos, esto tiene aproximadamente 22 hectáreas, de la cual ya están trabajando dentro de esos terrenos, la cual los concejales no sabemos nada de lo que está pasando ahí. En una sesión ordinaria, la número 2, de fecha 23, yo hago en una intervención, hago ese anuncio, le pregunto a los colegas concejales y ninguno me dio respuesta con respecto a eso. Me traslado a la Contraloría, tampoco saben nada. Me traslado a la oficina de la síndico municipal, tampoco sabe nada. Ahora bien, no saben. Bueno, y así se hacen las cosas en este país, entre gallos y medianoche. Delsa Solórzano, precandidata a las primarias, continúa su campaña en el estado Barinas. Veamos cómo le fue a Delsa Solórzano por allá. Un estado como Barinas, que tiene tanto docente, significa que tiene mucho héroe. Porque además los docentes se encargan de repartir la riqueza que se tiene que repartir de manera equitativa y gratuita, y que es más importante. ¿Cuál es? La educación. Porque la educación es algo que nunca nos pueden quitar. Porque aquí nos han querido quitar todo. En Barinas, el 20% de las tierras productivas, ¿no?, están confiscadas. El 22 de octubre nosotros, los ciudadanos, tenemos la posibilidad de elegir a quien queremos que sea quien nos represente en la elección presidencial. El 22 de octubre hay primaria, y sí, yo quiero ser presidente de Venezuela. ¡Sí quiero! Bueno, fue parte de la campaña de Delsa Solórzano en el estado Barinas. Finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, le hemos llevado a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Ha sido un trabajo en equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores, corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los invitamos a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela mañana, y como siempre les deseo que pasen una muy feliz noche. Nos encontramos mañana, otra vez, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.